junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición, mis hermanitos, nuevamente estar con ustedes en este podcast con gran alegría, junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. Transmitimos en vivo y en directo para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Y vamos a iniciar con esta reflexión que nos ayuda mucho a pensar. Dice la palabra de Dios: mis ovejas escuchan la voz de su pastor. Algo muy importante que quiero empezar a entonar en este sabor de Cuaresma, recordando que en este tiempo de los 40 días ha llegado el momento de ir reflexionando lentamente sobre la palabra de Dios. Y créeme que el objetivo fundamental en todos nosotros es tener esa conversión, pero no precisamente una conversión de acción, sino una conversión del corazón. Que nuestros sentimientos, todas las cuestiones que nosotros nos enfatiza a seguir viviendo esa presencia de Dios divina, nos lleve a lugares muy extensos y podamos conocer, tú y yo, que el camino de la Cuaresma viene tomado de la mano de Dios. Y al ser tomado de la mano de Dios, podemos vivir tantas experiencias hermosas junto a la presencia de Dios, indiscutiblemente a la presencia de la Santísima Virgen María. Pero en esta palabra de Dios, donde dice nuestro Señor Jesús, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Ahí te va. ¿Cuántas voces escuchamos en nuestros días? ¿Cuántas voces escuchamos hoy en día? A veces yo te pregunto a ti, ¿el ruido tan inmenso que existe te permite escuchar la voz de ese pastor que tanto nos ama? Y no me estoy refiriendo, mis hermanos, a la voz del camión, al ruido del motor, al ruido de los aviones o de cualquier otra máquina que nos pueda aturdir en nuestro oído. No, mi hermano. Me refiero a escuchar a Dios en tu corazón. Porque desafortunadamente, no me dejarás mentir, la maldad, el odio, el rencor, todas las acciones negativas que hoy en día nos rigen en nuestra vida personal han hecho que nuestro sistema auditivo, no podemos escuchar esa voz de Dios que nos está llamando juntamente. Y yo te puedo decir a ti, mi hermano, con gran amor y con todo el corazón, que a veces necesitamos nosotros vivir experiencias tan amargas para poder refugiarnos en algo. Y desafortunadamente no podemos encontrar ese camino porque sabemos que hemos perdido la dirección. Y esa dirección nos las ha puesto Dios. Dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Pero a veces ni nosotros mismos creemos en lo importante que es Dios para nosotros. Déjame compartir contigo la familia. La familia, que es el módulo tan especial, es ese modelo, es esa célula que Dios Padre ha creado desde la creación del ser humano, cuando José, María y nuestro Señor Jesús han puesto el modelo tan hermoso de lo que es el vínculo familiar. Pero desafortunadamente existen muchas voces que hoy en día nosotros tenemos que escuchar sin darnos cuenta que esas voces creemos que a veces es de nuestro pastor. Y no es así, mis hermanos. Déjame decirte, joven, a ti, mi hermano adolescente, que desafortunadamente tú eres un ser humano que tiene la facilidad de perder el sentido de la audición cuando escuchas a Dios. Es más fácil que tu oído empiece a escuchar la voz de la drogadicción, de la voz de la prostitución, del vandalismo y de todos los malos momentos que han hecho que tu vida espiritual como adolescente quede alejado de aquel que va con todo tu corazón a buscarte. Mis hermanos, a veces nos ponemos a pensar hasta dónde llega la maldad. Hasta dónde llega ese momento triste, hasta dónde tú, mi hermano, tú que me estás escuchando, has perdido el camino, te has olvidado del tiempo de Dios.
porque déjame decirte que los tiempos de Dios son tan perfectos que nos enseñan a vivir experiencias de mil maneras. Hermano, créeme que una de las posiciones más importantes que Dios tiene en nuestra vida espiritual es que nos sintamos protegidos por ese pastor. Ese pastor que deja las 99 ovejas para ir por ti. Ese pastor que deja toda acción por preocuparse por tu vida espiritual. Ese pastor, porque lentamente en nuestro corazón existe esa tristeza. Dios sabe perfectamente lo que tiene tu corazón. Dios sabe perfectamente lo que tiene tus sentimientos. Dios sabe perfectamente lo que tanto anhela tu vida espiritual. Porque acuérdate, mi hermano, que tú, yo y todos los que estamos escuchando somos creación máxima de Dios. Y viene a mi mente aquel momento cuando el sacramento del bautismo, mira qué hermoso. A mí me encanta mucho esa prédica. A mí me encanta mucho vivir aquel momento cuando Juan el Bautista deja venir el encuentro con Jesús. ¿Y qué le dice Juan? Yo no quiero bautizarte. Pero Jesús, en su sencillez y en su humildad, le confiesa a Juan: se tienen que cumplir las escrituras. Y rápidamente Juan sumergió a nuestro Señor Jesús. Para que ese bautismo, recordemos bien en ese sacramento, que antes del bautismo eres criatura de Dios y después del bautismo eres hijo de Dios. Y eso es lo más importante, porque tú, mi hermano, como yo, como todos los bautizados, somos hijos de Dios. ¿Y cómo crees que Dios se va a olvidar de nosotros sabiendo de que somos sus hijos amados? Pero el mal tiene que distorsionar todo lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué tan mal hemos hecho en nuestra vida? Que nos hemos guiado por muchas cuestiones. Mira, una vez yo compartiendo todo esto, mi hermano, viene a mi mente y a mi corazón la satisfacción de poder vivir esa presencia divina de nuestro Señor. En esta época de Cuaresma, créeme que es la época más hermosa de nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque vamos caminando, tomados de la mano de Dios, evangelio tras evangelio, momento tras momento, donde vamos viviendo ese encuentro personal con Dios. Nuestro Señor Jesús tiene mucho que caminar. Si eres observador, los 40 días no nos alcanza para vivir la inmensidad que nuestro Señor Jesús caminó. Los 40 días no nos alcanza ni siquiera para poder entender cómo Jesús fue preparando lentamente ese camino de la cruz. Porque en este tiempo, lo sabes perfectamente, el Vía Crucis es el modelo fundamental para poder caminar ante esa vida tan espiritual. Es el modelo por excelencia que nos enseña a vivir paso a paso como nuestro Señor Jesús vivió ese día, vivió ese trama, esa pasión, porque así se le conoce. Recuerda que en el término de la Cuaresma sabemos perfectamente que termina el jueves al mediodía, ese Jueves Santo, que inmediatamente proviene el momento del Jueves Santo en la última cena, cuando nosotros conocemos el triduo pascual: pasión, muerte y resurrección. Y esa pasión y muerte son puntos fundamentales que nosotros tenemos que revivir. Por eso, mi hermano, en esta editación, en este momento que hablamos, como dice la palabra de Dios, dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Cómo podemos entender esa voz? ¿Cómo podemos entender ese llamado? ¿Cómo podemos disfrutar ese camino sabiendo que es la voz de Jesús? Yo te invito a vivir 4 momentos, mi hermano, para que tú aprendas a distinguir ese llamado de Dios. Primer momento, la oración. Cuando tú tienes en fundamentalización la oración, dice la palabra oración, acción de orar. Orar, ¿qué significa? Platicar con Dios. Cuando tú platicas con Dios, mi Señor Jesús tan hermoso, tan amado, escucha tu palabra y Él lentamente te enseña a definir la voz del buen pastor, que cuando te habla,
Te va a hablar con un fundamento completamente cristiano, con un fundamento de amor, con un fundamento en donde quiere que tú, en esta vida tan especial, no tengas ningún suceso triste para que puedas caminar lentamente en tu vida espiritual. Esa es la primera, la oración, el arte de orar, el arte de hablar con Dios. Segundo momento, la confesión. Dice uno de nuestros predicadores, un padre tan hermoso, nos platicaba ¿qué es la confesión? La confesión es el lavado del alma, es el limpiar el alma, es donde tu alma nuevamente vuelve a tomar ese brillo cristalino, porque el Dios, por su misericordia, nos perdona situaciones tan especiales. Ahí tienes al sacerdote. El sacerdote está con los brazos abiertos como mi Señor Jesús, esperando a que tú te reconcilies para que puedas poder escuchar esa voz que te llena de amor, esa voz que es grata ante los ojos de Dios, para que tú no puedas caer en ningún momento después de este trance. Tercer momento, hermanos, indiscutiblemente el Santo Rosario, acompañando a María. María Santísima en la advocación que tú gustes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Juquila, la Virgen de la Soledad, la Virgen de Fátima, de Medjugorje, la Virgen del Santo Rosario, en fin. Nuestra Iglesia Católica es tan rica en advocaciones que podemos vivir ese momento contemplatorio para poder ir rezando lentamente nuestro Santo Rosario. Recuerda que el Rosario es para pedirle a María que interceda ante la necesidad más grande que tú, que yo y que todas las familias que rezan ese rosario puedan encontrar ese camino divino en su presencia de amor. Y el cuarto momento, y quiero considerar uno de los más importantes, la Sagrada Eucaristía. El momento de compartir el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú compartes ese pan y ese vino, cuando tú compartes ese momento tan especial, cuando tú vives esa presencia divina de nuestro Señor Jesús, como está en el cielo, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, podrás tener la facilidad de poder escuchar aquella voz del buen pastor. Hermanos, voy concluyendo en este momento. Recuerda que las voces que todos los días escuchamos son voces que a lo mejor nos pueden aturdir. Y no precisamente de situaciones tristes, no, sino de situaciones que día con día vivimos por muchos lugares. En la casa, en la familia, en el trabajo, en nuestra vida personal. Porque también en nuestra mente y en nuestro corazón, aquellas voces extrañas que hacen a que un personaje le pierda el sentido a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: mis ovejas reconocen la voz de su pastor. Hermano, yo te invito a que en esta época de Cuaresma vivamos esos 4 momentos para poder afinar bien nuestro sentido y poder tomar del corazón aquel llamado de Dios, ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios que te llena en cada momento y te hará vivir ese camino tan especial, porque recuerda que la Cuaresma es uno de los caminos tan hermosos donde acompañamos a Jesús a llevar esa cruz, a esa muerte, pero también a esa resurrección y a esa gloria eterna, porque recuerda que nuestro Señor Jesús siempre está en nuestra vida personal. Y algo muy importante para concluir, no olvidemos nunca que el encuentro cercano con Dios nos va a hacer personas tan hermosas. Lo dice su palabra: todo el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y recuerda, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Aquí en María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez.